Momento de comenzar, Juan. ¿Sí? Creo sí. Voy a aceptar eso, un silencio como un sí, ¿verdad? Porque no tengo monitor esta noche, estoy confiando con fe que ustedes me escuchan. Pero no sé si Juan puede confirmar que me escuchas. Muy bien, claro. Ok, muy bien. I got you. Okay. Una oracióncito en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, doy gracias por esta oportunidad de predicar y hablar esta noche con la Escuela de Dirigentes virtual. Realmente pido que el Espíritu Santo nos ilumine esta noche mientras pensamos y meditamos en el tema de la vida pública y nuestra fe y cómo podemos mantener nuestra fe y entrar en la vida de la política, la vida pública y nuestras responsabilidades como miembros de sociedad, nuestras responsabilidades como votantes en las campañas políticas, que como nuestros valores de fe y del evangelio deben guiarnos en qué principios necesitamos mantener mientras entramos la vida pública y participamos en la sociedad. Y te pido la intercesión de San Tomás More, que era un servidor de Dios y un servidor del Rey, pero un servidor de Dios primero. Nos pedimos la intercesión de María Santísima esta noche diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Esta noche vamos a continuar nuestra serie de la vida de los santos y un virtud conectado a esos santos. Esta noche voy a tocar la nombre de este santo es San Tomás More. Era de Inglaterra. Él vivía en el siglo XVI. Y el título del virtud es lo servidor del rey, pero servidor de Dios primero. ¿Verdad? En eso va a darme una oportunidad de hablar sobre nuestras responsabilidades como miembros de sociedad en la vida pública, en lo político, y que la iglesia puede ofrecer a la sociedad en su gobierno de la vida pública y la política, que es un tema muy controversial. Y creo es un tema también muy contemporáneo, porque ya estamos en preparación de una elección súper importante. Algunos piensan que una elección, uno de los más importantes en esas épocas recientes, en esos últimos años, porque la diferencia son muy grande entre los dos partes políticas, republicanos y demócratas, y también los temas que pueden resultar después de esta elección son muy importantes. Y pasamos un año realmente un tormento tremendo por esta virus de COVID y por las demostraciones de racismo y también de anarquía y muchos realmente tormentos en la sociedad. ¿Qué quiere la iglesia decir sobre, esas cosas? Pero más que todo, ¿cómo debe un católico formar su conciencia para votar en elecciones nacionales, del Estado y local? En ese es el tema que quiero tocar y vamos a llegar a eso, pero primero quiero enseñar un poquito sobre la vida de nuestro santo de esta noche, San Tomás More. En el año 2000, San Juan Pablo II, el Papa en ese tiempo, nombró San Tomás More el patrón de los políticos. Él, a pesar que él estaba como un paso abajo del rey de Inglaterra en el siglo XVI, era su como consejero principal, él no hizo ningún compromiso con sus valores morales para complacer al rey, sabiendo que su conexión con la autoridad a Dios lo ligó más de su autoridad al rey. En eso no es fácil
El supremo diplomático y consejero no comprometió sus propios valores morales para complacer al rey, sabiendo que la verdadera lealtad a la autoridad no es la aceptación ciega de todo lo que la autoridad quiere. Entonces, él preferiría dar su vida por lo que él creía en sus valores en Jesucristo y su iglesia, versus complacer al rey en aquel entonces. Por eso él fue decapitado en un tour en London. Yo fui a ese tour en una visita a Inglaterra, en la ciudad de London, el día 6 de julio 1535, porque él era firme en negando al rey Enrique VIII su divorcio. Él quisiera, el rey era católico en este entonces, Enrique VIII, que era el poderoso, su poder supremo en Inglaterra, pero él quisiera un gerente, un niño, un hijo, pero su esposa no dio hijos, por eso él quisiera un divorcio sin anulación, sin excuso, y quisiera casarse de nuevo, pero el San Tomás More negó esta aprobación. Por eso el rey Enrique lo decapitó, lo mató, para no dar esa como permisión que él quisiera. Y rey Enrique se separó de la Iglesia Católica y estableció lo que es la Iglesia de Inglaterra, que ahora en los Estados Unidos los descendientes de esta iglesia se llaman los anglicanos. Los anglicanos son miembros de la Iglesia de Inglaterra, que tiene algunas cosas parecidas a la Iglesia Católica, pero no es. Porque cuando el rey Enrique hizo eso, el Papa y la Iglesia Católica lo excomunicó. Es decir, lo tiró afuera de la iglesia, pero el rey controlaba los obispos de Inglaterra y los sacerdotes, y automáticamente él como los como agregó a la Iglesia de Inglaterra, y la mayoría de ellos siguieron el rey. Ahora es decir, como él estableció eso, y algunos quedaron, algunos de esos sacerdotes y obispos también, más sacerdotes sufrieron martirios en este entonces. Pero los que siguieron eran también excomunicados, y es decir que los sacramentos de ellos no son válidos, solo bautismo y matrimonio, pero las comuniones, ordenaciones sacerdotal, confirmaciones, confesiones no son válidos por la perspectiva de la Iglesia Católica. Nuestro santo, San Tomás More, negó esa permisión del rey, y él oponó su decisión, y por eso el rey lo decapitó, casi como San Juan Bautista, ¿verdad? Bueno, él era un escolar literario. Él era estudiante y también como una eminencia en la literatura. Él era un abogado eminente, era un caballero en su portamiento, era un padre de 4 hijos. Él logró ser chancellor de Inglaterra. También era un tercer orden franciscano, interesantemente. A pesar de que él vivía en la clase alta, su espiritualidad era franciscano. Y también los carthusos, que es un orden religioso, también lo consideró como también miembro de ellos. Era un hombre intensamente espiritual. A pesar que tuvo un trabajo muy importante por el gobierno, el hombre supremamente espiritual. Y negó este divorcio de Catherine of Aragon para casarse, que el rey quisiera casar con Anne Boleyn. Y tampoco él dio como rey Enrique como este honor de cabeza de la Iglesia de Inglaterra cuando él rompió de la Iglesia romano-católica. Rey Enrique dio cuenta que este hombre fuerte, San Tomás More, no iba a apoyarlo. El rey trató de convencerlo desesperadamente, pero el San Tomás no quisiera cambiar su opinión en mantener. Hasta el rey lo mandó a su hija para rogar a su papá: papá, por favor, apoya al rey, no queremos que perderte. Pero Tomás tuvo que defender sus valores, incluyendo antes de salvar su vida por el bien de su familia. Es decir, él pasó esos días en el tour de London esperando
un corte por el crimen de traicionar supuestamente el rey. Y con eso él decidió de defender Cristo Evangelio en vez de su propia vida. Bueno, cuando él subió a enfrentar el hombre que iba a matarlo, él dijo, voy a subir, pero alguien va a necesitar ayudarme a bajar. Y se puso su cabeza para recibir como la decapitación. Dijo que yo estoy muriendo un buen servidor del rey, pero primero servidor de Dios. Murió siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios. Mis hermanos, ese es nuestro santo esta noche, San Tomás More, M-O-R-E. Ahora, ¿qué puede él enseñar a nosotros mientras entramos en este momento de elección y en cómo formar nuestra conciencia en referencia a lo político en nuestra sociedad? Pues los obispos de los Estados Unidos escriben un documento donde se ponen los pautas, guidelines, las direcciones en cómo formamos nuestra conciencia en preparación de votar en elecciones. Y ya por 2020 también escribieron como esta guideline. Y un obispo de Allentown, Pensilvania, llamó mi atención el otro día, el 9 de septiembre. Él dijo, hablando sobre las elecciones que esperemos, él dijo que, los asuntos de aborto e eutanasia, que es cuando matan los viejitos, personas que son cerca de la muerte, pero aborto y eutanasia son asuntos preeminentes. Preeminente es la palabra de formar nuestra opinión en cómo votar. Tengo que decir ahora que un sacerdote oficialmente no puede apoyar un candidato particular. No podemos nombrar los candidatos en lugar de sacerdote predicando en la AMBO o predicando en una enseñanza oficial. Un sacerdote o un obispo enseñando como en autoridad sacerdotal. Lo que podemos decir, podemos enseñar los valores de la iglesia y de los principios que debemos. Y las personas escuchando tienen que informar su conciencia, estudiando los candidatos, estudiando los partes políticas y qué valores ellos tienen o qué valores ellos exponen o aprueban, y decidir si esos valores llevan con nuestros valores o no. Y tiene que formar su conciencia así y votar por los valores de nosotros promuevan con el Evangelio y como iglesia. En los obispos escribieron en su documento. Su documento es cómo formar la conciencia. Se llama como ciudadanas fieles. En eso siempre ellos escriben cada año uno de esos para ayudarnos a formar nuestra conciencia. En ellos dijeron en su documento esas palabras. Según la carta de los obispos, la introducción de este documento dice, la amenaza de aborto permanece la prioridad preeminente porque eso ataca directamente la vida misma. También porque eso pasa adentro del santuario de la familia y también por los números de vidas que son destruidos atrás de esta tragedia. Bueno, destruidos y a punto, yo digo, a través de esta tragedia, en este pecado, este crimen contra la vida inocente. Ok, déjeme explicar. Ellos tuvieron que decidir que hay valores que nosotros como católicos tenemos que apoyar. No hay movimiento izquierda y derecha en eso, en las cosas que son mal intrínsecamente, como no matarás, como los 10 mandamientos. No podemos como negar esos 10 mandamientos. Hay otros asuntos en la sociedad donde gente puede tener desacuerdo y un católico también puede tener desacuerdo. Uno puede ser, por ejemplo, en favor de los impuestos altos o los impuestos bajos. Uno puede ser en favor de
seguro médico por todos los miembros de su sociedad o otros planes de seguro médico privado mezclado con algún sistema de Medicare y Medicaid. Uno puede ser en favor de una política de inmigración muy liberal o una política de inmigración muy conservativa. Y hay permisión de una persona de buena conciencia tener desacuerdos sobre eso. Pero sobre los asuntos primordiales o los asuntos que son mal intrínsecos, como valores que son parte de la ley positivo divino, de la escritura y de las enseñanzas, las doctrinas de la iglesia, no podemos como movernos y tener desacuerdo. Es decir, cada católico tiene que ser una persona en favor de la vida, en todas las etapas, desde concepción hasta la muerte natural. Eso incluye también pecados contra la vida como racismo, como otro pecado contra la vida natural, también la ecología, también hay pecados contra la vida de la tierra, hay otro pecado contra la protección de la salud de personas. Eso es verdad, pero los valores de defender la vida, porque es algo sagrado, no podemos mover. Es decir, según los obispos, un católico no debe apoyar un candidato o un partido político que apoya aborto e eutanasia, ¿verdad? En eso es parte de la formación de nuestra conciencia. Menos una razón gravísima, dice. Y tiene que imaginar una razón gravísima en que uno puede votar por un candidato que apoya la asesinación de hijos en la vientre. Tiene que ser una razón gravísima. Tal vez uno puede imaginar, por ejemplo, dos candidatos que ambos son en favor de aborto y uno es en favor de algo barbárico y otro es como menos. A veces uno tiene que tomar su decisión, que uno es a favor de males menos de otro. Pero cuando hay distinción, no como católico con buena conciencia, no podemos apoyar este asunto de vida, de la sagralidad de vida, es primordial, dicen los obispos. Esos son los asuntos preeminente o primordial mientras formamos nuestra conciencia en la vida pública. Y también tenemos un obispo, antes que era arcobispo de Filadelfia, Chaput, también un obispo muy ortodoxo con la iglesia, dice que en la opinión de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, que es el asunto pro vida, todavía queda el asunto preeminente en la política en los Estados Unidos. Dice, no es decir que otros asuntos no merecen dignidad igual, es simplemente en este tiempo, bajo las circunstancias en los Estados Unidos, donde hay esta tragedia de la asesinación de hijos de más de 1 millón al año. Dice, esa es mi palabra, es 1 millón de años, porque ya son los estadísticos de aborto. Dice que este asunto es preeminente, ¿verdad? Entonces, eso son algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando preparamos por esta elección en noviembre, los que se pueden votar. Y también tenemos que pensar en eso también aquí en Nueva York, porque por años tenemos que dar cuenta que hay muchos católicos en la ciudad de Nueva York votando por tal vez candidatos por el partido político que oponen nuestros valores en esta área preeminente de aborto. En eso es un error, eso está mal, no debemos hacerlo. A veces uno tiene que decir que, pues, tal vez en conciencia y no puede poner un candidato ni otro candidato, puede ser también uno siente así. También tenemos la libertad de escribir un nombre o votar por un tercer partido candidato que tal vez no tiene chance de ganar, pero tal vez una conciencia va a sentir por lo menos limpia votando por alguien así. Esas son las posibilidades que tenemos como católicos. Pero en eso quisiera ayudarnos a formar nuestra conciencia antes de esta elección. No es fácil hoy en día. Necesitamos más que todo orar
orar y juntarnos como comunidad en preparación. Yo creo hay mucho que depende en lo que pasará en esos 2 meses. Y por eso hay algunos grupos y sacerdotes recomendando novenas de rosarios. Por ejemplo, uno, puedo en preparación comenzar una novena en la fiesta de Nuestra Señora de Victoria, el 7 de octubre, en preparación de la elección. Que la voluntad de Dios pasará, que la voluntad de Dios se realice en esta próxima elección, en los corazones, especialmente de nosotros que tenemos que honrar a Dios antes del rey, es decir, o de la ley del hombre. Primero nuestras prioridades son honrando nuestros valores del Evangelio católicos. Ok, mis hermanos, podemos pedir la intercesión de San Tomás More para interceder por ese proceso que va a seguir, pero también por nosotros, a decidir bien, en formar nuestras conciencias bien en nuestra preparación de las elecciones. Que se les bendiga.